Humillada y entregada como castigo, Isabela fingió dormir. Pero aquella noche, un guerrero apache se acercó a ella y el destino se confundió con un error. De ese instante prohibido, nacería un hijo, y con él un amor más fuerte que cualquier prejuicio. 1852, un año en que las montañas del norte de México se teñían de un silencio cargado de secretos y de un viento que parecía traer consigo los murmullos de antiguas batallas. En esas tierras ásperas y doradas por el sol, la historia de una joven estaba a punto de desafiar todo lo que la sociedad creía correcto. Su nombre era Isabela de la Vega. Tenía apenas 18 años, la edad en que muchas jóvenes de su clase ya estaban comprometidas o encerradas en la estricta rutina de la obediencia. Pero ella no era como las demás. Sus ojos, grandes y serenos, parecían guardar preguntas que nadie se atrevía a responder. Su piel clara reflejaba la delicadeza de su origen, pero había en su porte una firmeza inesperada. La gente murmuraba a sus espaldas que era demasiado distinta, que no se conformaba con sonreír y callar, que su carácter era un muro que ningún pretendiente había logrado escalar. En los pasillos de la hacienda de los de la Vega, Isabela caminaba como un fantasma de lo que se esperaba de una mujer. Sus hermanas eran elogiadas por su docilidad, por sus bordados y sus risas ensayadas. En cambio, ella prefería escaparse al campo, sentir la tierra húmeda entre sus dedos, escuchar el rumor del río como si en sus aguas encontrara un consuelo que nadie más podía darle. Su madre la reprendía una y otra vez. Nadie querrá a una muchacha que no sabe comportarse como señorita. Pero en el corazón de Isabela latía una certeza: no había nacido para fingir. Mientras tanto, más allá de los linderos de aquellas haciendas, el nombre de un hombre se pronunciaba con respeto y con temor: Canuna, el guerrero apache. Decían que era implacable en combate, que su sola presencia bastaba para hacer retroceder a quienes amenazaban a su pueblo. Pero también se contaba en susurros que viajaban de fogón en fogón que con los suyos era noble, protector, que guardaba en su pecho una bondad que pocos podían conocer. Era un hombre de dos rostros, duro como el acero con los enemigos, y sin embargo capaz de ternura con quienes lograban acercarse a él. El destino, como un tejedor invisible, ya había cruzado los hilos de ambos. Ella, con su espíritu rebelde y su corazón aún virgen, buscaba un lugar donde ser aceptada sin máscaras. Él, con sus cicatrices de guerra y la soledad de quien carga con demasiadas batallas, anhelaba sin saberlo la mirada que pudiera sanar lo que la violencia había endurecido. Ese año, el destino se presentaba con ropajes de feria. Una feria de intercambio entre hacendados y apaches, organizada con la esperanza de evitar nuevos choques entre comunidades. Para Isabela, sería solo una salida más, un evento en el que, como siempre, sentiría el peso de las miradas ajenas y los susurros que la juzgaban. No podía imaginar que, en aquel lugar lleno de colores, animales, voces y trueques, vería unos ojos oscuros que le cambiarían la vida para siempre. El viento soplaba fuerte esa mañana, levantando el polvo de los caminos y jugando con los cabellos sueltos de la joven. A lo lejos, los jinetes apaches aparecieron como figuras talladas en piedra, firmes y orgullosas sobre sus caballos. La multitud se removió inquieta. Había respeto, pero también miedo. Entre ellos destacaba un hombre alto, de piel bronceada, músculos marcados como esculpidos por el sol y la tierra, el cabello largo y trenzado cayendo sobre sus hombros. Era Canuna. Su mirada era como un relámpago, intensa, profunda, imposible de sostener sin sentir un estremecimiento. Isabela lo vio, y en ese instante algo en su interior se quebró y se encendió al mismo tiempo. No era un simple encuentro de miradas, era el presentimiento de que ese hombre, al que todos temían, sería el único capaz de ver lo que nadie había querido mirar en ella. El tiempo pareció detenerse, y aunque ninguno de los dos lo sabía, aquel cruce silencioso de ojos sería recordado como el inicio de una historia que desafiaría prejuicios, familias y hasta la misma noción del honor. La feria apenas comenzaba,
Pero en los corazones de Isabela y Canuna, el destino ya había marcado su camino. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta, porque gracias a ti podemos seguir trayendo más historias que nos unen como una comunidad que ama los romances de época. Y escribe en los comentarios la palabra amor, para que sepamos que estás aquí con nosotros. La feria de intercambio se extendía como un mosaico de voces, colores y olores. El aire estaba impregnado del aroma de las especias traídas de lejos, del cuero curtido de las monturas, del sudor de los caballos y del polvo que se levantaba bajo el sol implacable. Entre risas, regateos y pregones, las familias acomodadas mostraban sus mercancías, mientras los apaches exhibían pieles, caballos y objetos forjados con la destreza de siglos. Isabela caminaba entre los puestos con la mirada atenta, buscando un respiro en medio de la asfixiante compañía de su madre y de las murmuraciones constantes de las otras damas. Sentía que todos la observaban como si fuera distinta, como si llevara sobre la frente un sello que la marcaba. Pero en su interior, un presentimiento vibraba como un tambor lejano. Aquel día no sería como los demás. Y entonces lo vio. Entre los jinetes que entraban en la feria, apareció Canuna. Sus caballos avanzaban con brío, levantando polvo como si anunciaran su paso con un manto dorado. Su figura se recortaba contra el horizonte, alto, fuerte, con los rasgos firmes de un guerrero que ha conocido la dureza de la vida. Su cabello negro, largo y trenzado, brillaba bajo el sol, y su mirada oscura atravesaba la multitud con una serenidad peligrosa, como quien no teme a nada ni a nadie. Isabela sintió que el aire le faltaba. Su corazón golpeó su pecho con una fuerza desconocida. Por un instante, todos los ruidos de la feria desaparecieron. Solo quedó el eco de su respiración y esa mirada que la alcanzó desde la distancia. Los ojos de Canuna se encontraron con los suyos, y en ese cruce de miradas, algo invisible se encendió. Un reconocimiento, una promesa silenciosa, una atracción que ningún prejuicio podía apagar. Pero ese instante fue roto por el destino de manera abrupta. Un caballo se desbocó, arrancando gritos de la multitud. El animal, ciego de miedo, se lanzó hacia el centro de la feria. Isabela apenas tuvo tiempo de girar, y cuando el peligro parecía inevitable, unas manos firmes la sujetaron por la cintura. El mundo dio un vuelco. Canuna la había salvado. El contacto fue intenso. Isabela sintió la dureza de su pecho contra el suyo, la fuerza de sus brazos rodeándola, la seguridad de un hombre que parecía capaz de enfrentar a la muerte misma. Por unos segundos, demasiado largos para la estricta moral de aquella sociedad, permaneció entre sus brazos. Y aunque debía apartarse de inmediato, no lo hizo. Sus ojos se alzaron hacia los de él, y en esa cercanía pudo ver algo que nadie jamás había visto: la ternura escondida tras la rudeza de un guerrero. La multitud no tardó en reaccionar. Murmullos venenosos comenzaron a recorrer la feria. Señoras escandalizadas se llevaban las manos al pecho. Hombres de ceño fruncido murmuraban sobre la deshonra de la joven de los de la Vega. Don Prudencio Aguirre, el hacendado más influyente y severo de la región, fue el primero en alzar la voz. ¡Qué vergüenza! Una dama entregándose a los brazos de un salvaje. Las palabras fueron cuchillos que rasgaron el aire. Isabela, temblando, trató de recomponerse, pero ya era tarde. Canuna la soltó con respeto, inclinando apenas la cabeza, como si entendiera el peso de las miradas que los rodeaban. Ella quiso agradecer, quiso decir algo que salvara aquel instante hermoso convertido en escándalo, pero las palabras murieron en su garganta. Desde ese momento, lo que había sido un gesto heroico quedó marcado como un pecado social. Las familias cuchicheaban, las jóvenes la señalaban con envidia y desprecio, y su propio padre bajó la mirada, incapaz de defenderla del juicio colectivo. Sin embargo, mientras Isabela se retiraba entre lágrimas contenidas, una certeza palpitaba en su pecho. Ese hombre, ese apache temido por todos, había sido el primero en hacerla sentir protegida, vista y profundamente viva. Canuna, desde la distancia, la siguió con la mirada. Sabía que aquel instante no era un final,
sino el comienzo de algo que ni él ni ella podrían detener. El escándalo estaba sembrado, y el destino, con sus hilos invisibles, ya estaba tensando el lazo que uniría sus vidas para siempre. El murmullo de la feria no se apagó con el galope del caballo desbocado. Al contrario, se encendió como fuego en rastrojo. Lo que a los ojos de Isabela había sido un acto heroico, a los ojos del pueblo se convirtió en un escándalo. Aquellos segundos en los que permaneció en brazos de Canuna se multiplicaron en la imaginación de la gente, transformándose en susurros venenosos. Se entregó, perdió la pureza, deshonró a los suyos. Don Prudencio Aguirre fue el primero en levantar la voz con la fuerza de un látigo. Sus palabras atravesaron la multitud como sentencia. Una señorita de familia no se abandona así a un apache. Esto no puede quedar sin castigo. El padre de Isabela palideció. Los ojos acusadores de los hacendados lo rodearon como un círculo de fuego. No era solo la honra de su hija lo que estaba en juego, era el apellido, la reputación de toda la familia de la Vega. Su madre, con los labios apretados y el rostro endurecido, bajó la cabeza incapaz de defenderla. En aquel instante, Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba sola frente a un juicio que no buscaba verdad, sino obediencia. Los rumores crecieron hasta convertirse en exigencia. Don Prudencio, astuto y cruel, propuso la solución con la serenidad de quien impone un castigo calculado. Si la joven ya ha sido tocada, que se quede con ellos. Que su presencia entre los apaches sea el pago del ultraje. Los hacendados asintieron. Para ellos, entregar a Isabela era borrar la vergüenza, limpiar con un trueque lo que no podía ocultarse. La familia, acorralada por el miedo a perder todo prestigio, aceptó en silencio. Nadie preguntó qué sentía ella. Nadie defendió su inocencia. Fue tratada como moneda de cambio, como un objeto cuya vida podía negociarse para salvar apariencias. Isabela escuchó la sentencia con el rostro erguido, aunque por dentro un torrente de emociones la desgarraba. La humillación era insoportable, pero en su pecho ardía una chispa que nadie podía adivinar. Ese castigo la llevaría al lugar donde su corazón, en secreto, anhelaba volver. El hombre que la había salvado, aquel guerrero de mirada profunda, estaba en el otro lado de esa condena. Cuando se anunció el arreglo ante ambas comunidades, Canuna guardó silencio. No pidió nada, no celebró la decisión, pero en lo profundo de su ser sintió una mezcla de dolor y esperanza. Dolor, porque sabía que ella llegaba a su pueblo como víctima de un prejuicio. Esperanza, porque la vida le ofrecía la oportunidad de acercarse a esa joven que lo había estremecido con una simple mirada. La despedida en la hacienda fue fría. Su padre evitó mirarla. Su madre le dijo con voz dura que había traído esto sobre sí misma. Isabela subió al carruaje con el corazón encogido, pero en su interior, entre lágrimas y orgullo, se prometió a sí misma algo. No se dejaría romper. No permitiría que el mundo la definiera como una vergüenza. El camino hacia el campamento apache fue largo y polvoriento. El paisaje parecía transformarse con cada legua. Los campos ordenados de la hacienda quedaron atrás y dieron paso a montañas ásperas, ríos claros y un horizonte abierto como jamás había visto. Era como si el destino le dijera que su vida, hasta ahora encerrada entre muros y apariencias, estaba a punto de comenzar de verdad. Al llegar, los apaches la recibieron con recelo. Las miradas eran duras, las voces bajas, los niños se escondían detrás de las madres. Para ellos era extraño ver a una mujer blanca entre sus chozas, y más aún, que llegara bajo la sombra de un escándalo. Pero Canuna, con su presencia imponente, se adelantó. No dijo palabra, solo la miró con una seriedad que contenía más ternura de la que cualquiera hubiera imaginado. Y en ese silencio, Isabela entendió. No estaba sola. Lo que para el mundo había sido un error, para ella se transformaba en una oportunidad. Quizá el precio que debía pagar por aquel malentendido era alto, pero en el fondo de su corazón sabía que detrás de la humillación se escondía un secreto regalo del destino, la posibilidad de escribir una historia
que ningún prejuicio podría borrar. La primera noche en el campamento Apache llegó envuelta en un silencio denso, iluminado apenas por las hogueras que lanzaban chispas hacia el cielo estrellado. El aire olía a humo de leña, a tierra húmeda después del día caluroso y al cuero de las mantas extendidas cerca del fuego. Para Isabela, cada sonido era nuevo. Los tambores que resonaban en la distancia, el murmullo grave de los ancianos conversando en su lengua, las risas suaves de los niños antes de dormirse. Era un mundo distinto, un mundo que la recibía con cautela, pero también con un respeto que jamás había sentido en su propia hacienda. Le asignaron una choza pequeña, cubierta con pieles, sencilla pero cálida. Isabela se acomodó en un rincón, sintiendo la soledad caerle encima como un manto. En su pecho se mezclaban el temor y la extraña calma que le producía saber que Canuna estaba cerca. Afuera, el viento agitaba las ramas como si quisiera contarle un secreto. No tardó en escucharlo entrar. La figura de Canuna llenó el espacio con una fuerza que no necesitaba palabras. Él se quedó quieto por un momento, observándola con sus ojos oscuros, esos que parecían leer lo que ella trataba de ocultar. En su semblante había seriedad, pero no dureza. Era como si luchara contra algo que pesaba más que la misma guerra. Isabela fingió dormir. Cerró los ojos, aunque su respiración delataba la agitación que la dominaba. Podía sentirlo, tan cerca. Podía percibir el calor de su cuerpo, el aroma de su piel curtida por el sol, mezclado con el humo de la hoguera. Su corazón latía con violencia, no de miedo, sino de un deseo que la sorprendía por ser tan puro y tan incontrolable. Canuna se acercó despacio. Alzó una mano fuerte, pero temblorosa, y rozó apenas un mechón de su cabello. El contacto fue leve, reverente, como si temiera romper algo sagrado. Isabela, aunque fingía dormir, no se apartó. Al contrario, permitió que ese gesto la envolviera. En el fondo de su alma, supo que no había violencia en él, solo un anhelo contenido, un llamado que respondía al suyo propio. Cuando sus labios tocaron suavemente la frente de la joven, ella abrió los ojos. Sus miradas se encontraron en la penumbra. Nadie dijo una palabra, porque no hacía falta. En ese instante, ambos comprendieron que lo que estaba sucediendo no era un error, sino la consecuencia inevitable de una atracción más fuerte que los prejuicios, más fuerte que el miedo. Isabela, con un gesto apenas perceptible, tomó la mano de Canuna y la sostuvo sobre su pecho. Era su manera de decirle que no temía, que lo aceptaba, que lo elegía. Canuna, sorprendido por esa entrega silenciosa, inclinó la cabeza y la besó con una ternura inesperada en un guerrero de su fama. Fue un beso sin prisa, profundo, lleno de respeto y de un amor que apenas nacía, pero que ya tenía la fuerza de un río desbordado. Esa noche no hubo palabras grandilocuentes, ni promesas escritas en piedra, solo la unión de dos almas que, a escondidas del mundo, reconocían en el otro la verdad que tanto habían buscado. Afuera, las estrellas parecían brillar con más intensidad, como testigos de un secreto que cambiaría para siempre sus destinos. Cuando Isabela finalmente se durmió entre los brazos de Canuna, comprendió algo que nadie podría arrebatarle, que aunque todo el pueblo la llamara deshonrada, en su corazón había descubierto la honra más pura, la de entregarse a un amor verdadero. Y Canuna, con ella recostada sobre su pecho, cerró los ojos sabiendo que aquel instante, nacido bajo la sombra de un error, se convertiría en la razón por la que viviría y lucharía de allí en adelante. El amanecer llegó como un suspiro tibio, tiñendo el cielo con tonos rosados que parecían pintar de calma lo que, en el corazón de Isabela, era tormenta. La joven abrió los ojos lentamente, aún envuelta en la calidez de las pieles y en la memoria ardiente de lo ocurrido la noche anterior. Por un instante, quiso creer que había sido un sueño, un espejismo tejido por la soledad y el cansancio. Pero al girar el rostro y encontrar la huella fresca del calor de Canuna en el suelo, comprendió que todo había sido real. Se llevó una mano al pecho y su respiración se volvió temblorosa. ¿Qué había hecho? El mundo la señalaría como deshonrada,
su familia jamás la perdonaría. Y sin embargo, dentro de ella latía un secreto tan hermoso que ninguna condena podía apagar. Había descubierto lo que era entregarse no por obligación, no por conveniencia, sino por un deseo limpio, nacido del alma. El recuerdo de sus labios, la firmeza de sus brazos, la ternura con la que la había sostenido, volvieron a ella como un río desbordado. Y en medio de la confusión, Isabela sonrió levemente, aunque sus ojos se nublaron de lágrimas. Era un amor imposible, prohibido, pero su corazón, por primera vez, se sentía libre. Afuera, el campamento despertaba. Se oía el crujir de las ramas en las hogueras reavivadas, el murmullo de las mujeres preparando el maíz, el trote ligero de los caballos que eran llevados al río. La vida seguía su curso, indiferente a la revolución que ardía dentro de dos corazones. Canuna, por su parte, se mantenía apartado en el extremo del campamento. Su figura, erguida contra la luz de la mañana, parecía más imponente que nunca, pero en sus ojos había un peso que no se dejaba ver fácilmente. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez lo sucedido. Él, un guerrero respetado, un líder para los suyos, había cruzado un límite que podía traer consecuencias. ¿Qué diría su pueblo al descubrir que había permitido que una mujer blanca, entregada como compensación, tocara lo más profundo de su ser? El conflicto lo desgarraba. Había aprendido a ser fuerte, a no mostrar debilidad, a ocultar los sentimientos bajo la coraza de la guerra. Pero con Isabela no había podido. Bastó una mirada para quebrar la armadura. Bastó un gesto suyo para despertar en él una ternura que creía enterrada bajo años de batalla. Esa mañana, cuando finalmente se encontraron, ninguno supo qué decir. Los ojos de Isabela buscaron los suyos, intentando descifrar si lo que había sentido había sido real o solo un impulso pasajero. Canuna la sostuvo con la mirada, seria, intensa, pero detrás de esa dureza brillaba un resplandor que lo traicionaba, el deseo de protegerla, de no dejarla ir jamás. El silencio entre ambos se volvió un lenguaje propio. Isabela bajó la vista, temiendo que el peso de su osadía los condenara, pero Canuna dio un paso hacia ella, lo suficiente para que el viento llevara hasta su piel el aroma de su presencia: humo, tierra y fuerza. En ese gesto contenido había una confesión que ninguno se atrevía a pronunciar. La culpa los rodeaba como sombras, pero en el centro ardía un fuego imposible de apagar. Isabela lo sintió con claridad. Había cometido un error a los ojos del mundo, pero en su corazón sabía que lo que había ocurrido la había transformado. Y Canuna, aunque intentaba ocultarlo tras el silencio, comprendía que esa joven, enviada como moneda de cambio, se había convertido en la única verdad capaz de devolverle la paz que había perdido. El campamento podía murmurar, la sociedad podía condenar, pero ambos sabían ya que lo que había nacido entre ellos era más fuerte que la culpa, más fuerte que el miedo. Era un amor que comenzaba a escribir su historia con letras invisibles, indelebles, bajo el cielo inmenso del norte. Los días comenzaron a sucederse en el campamento apache, con un ritmo distinto al que Isabela había conocido en la hacienda. Allí no había relojes que marcaran la obediencia, ni salones que impusieran el silencio forzado de las apariencias. En su lugar, la vida se medía con el sol y la luna, con el canto de los pájaros al amanecer y el murmullo de los grillos en la noche. Cada instante estaba lleno de sentido, y poco a poco, el corazón de Isabela se fue abriendo como una flor que al fin encuentra la luz. La desconfianza inicial de la tribu empezó a suavizarse. Las mujeres la observaban en silencio, mientras ella aprendía a moler el maíz entre las piedras, torpe al principio, pero con una perseverancia que despertaba respeto. Los niños, curiosos, se acercaban a tocar su cabello claro, y ella les sonreía con ternura, como si en esos pequeños gestos encontrara una familia que nunca había sentido en la suya. Pero más allá de todo, era Canuna quien llenaba sus días de significado. Él la guiaba en silencio, sin imponerse, mostrándole cómo orientarse en el bosque,
cómo escuchar al río para saber si traía peces, cómo leer el movimiento del viento en las ramas. No eran palabras lo que los unía, sino un lenguaje más hondo. Las miradas sostenidas, los silencios compartidos, la manera en que sus manos se rozaban al entregarle un fruto o al ayudarla a levantarse del suelo. Isabela lo contemplaba a menudo cuando él no la veía. Admiraba la fuerza de su cuerpo, la seguridad de sus movimientos, pero sobre todo, la serenidad que irradiaba cuando estaba entre los suyos. No era el salvaje que su gente describía con miedo. Era un hombre que cargaba con la responsabilidad de proteger, que hablaba poco pero cuya voz, cuando sonaba, llevaba el peso de la verdad. Y Canuna, aunque intentaba mantener su distancia, no podía evitar sentirse conmovido por ella. Había en Isabela una dignidad silenciosa que lo desarmaba. No lloraba en público, no se lamentaba de su destino. Al contrario, parecía tomar cada desafío con una entereza que lo sorprendía. Esa joven, enviada como castigo, no mostraba rencor ni soberbia. Trabajaba, aprendía, sonreía con los niños. Y en cada gesto, él descubría que su corazón, endurecido por la guerra, estaba siendo sanado lentamente. Una tarde, mientras el sol caía y teñía el cielo de tonos dorados, Isabela caminó hasta el río. El agua corría clara, reflejando los árboles y el vuelo de las aves. Se arrodilló en la orilla, sumergiendo sus manos en el agua fría, y en ese instante Canuna apareció detrás de ella. No dijo nada, solo se inclinó y con un cuenco tallado en madera, recogió agua para ofrecérsela. Ella lo miró con gratitud, y al beber, sus dedos rozaron los de él. Fue un contacto breve, pero en esa chispa contenida había más confesiones que en 1000 palabras. «Gracias», susurró ella, apenas audible. Canuna asintió, y en ese gesto, sencillo y solemne, Isabela comprendió que entre ellos se estaba tejiendo algo más fuerte que el miedo, más fuerte que la culpa, la confianza. Esa noche, mientras el campamento dormía, Isabela se recostó bajo las pieles y cerró los ojos. Pero no soñó con la hacienda ni con los salones de su infancia. Soñó con la fuerza de un hombre que la protegía, con la ternura escondida en su mirada, con un futuro imposible y sin embargo cada vez más real. Canuna, desde la hoguera, la observaba en silencio. En su interior, una certeza se abría paso. Aquella joven, llegada por error, era la única capaz de mostrarle que incluso un guerrero podía descubrir el verdadero significado de la paz. Los días en el campamento apache transcurrían con una serenidad que Isabela jamás había conocido. Cada amanecer la sorprendía con un aire nuevo en los pulmones, con el murmullo de la naturaleza envolviéndola como un canto que le recordaba que aún había belleza en el mundo. Aunque las miradas desconfiadas de algunos miembros de la tribu seguían pesando sobre ella, ya no la herían. Encontraba refugio en los gestos de Canuna, en su presencia callada que la acompañaba como un guardián invisible. Pero esa paz era frágil, y desde las haciendas el veneno de los rumores seguía creciendo. Don Prudencio Aguirre, el hombre más rígido y cruel de la región, no podía aceptar que Isabela permaneciera entre los apaches. Para él aquello no era solo una vergüenza, era un desafío directo al orden social que él representaba. Con cada día que pasaba, la imagen de la joven conviviendo con un guerrero indígena se le clavaba como una espina envenenada. En las reuniones con los hacendados, don Prudencio golpeaba la mesa con el puño cerrado, su voz retumbando como un martillo. ¿Qué será de nuestras hijas si toleramos esto? ¿Qué mensaje damos al permitir que una de la Vega, una muchacha blanca, sea tomada por un apache? Si no la reclamamos, pronto nuestra sangre se mezclará con la de salvajes y la vergüenza caerá sobre todos nosotros. Su odio no era solo hacia Isabela, sino también hacia lo que ella representaba. Una grieta en el muro de hipocresía que tanto esfuerzo había puesto en sostener. Él sabía que si esa historia se consolidaba, su autoridad se debilitaría, y eso era algo que no podía permitir. Así envió mensajeros al campamento apache, exigiendo la devolución de la joven. Alegó que había sido entregada por error, que debía regresar para restaurar su honra y ser casada con un sobrino suyo,
un hombre tosco, pero conveniente a sus intereses. La noticia cayó como un rayo en el corazón de Isabela. Esa noche, Canuna se acercó a ella con el rostro endurecido. Sus ojos reflejaban la lucha interna de un hombre que debía proteger lo que amaba, frente a una amenaza que no venía con lanzas ni flechas, sino con la máscara de la ley y las costumbres. «Quieren que regreses», dijo con voz grave, sin adornos. Isabela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su mente se llenó de imágenes de la hacienda, los pasillos fríos, las miradas acusadoras, el peso del silencio y la obediencia. Volver significaba encadenarse de nuevo a la humillación. Volver era renunciar a todo lo que su corazón había descubierto. «No quiero regresar», susurró, y en sus ojos brilló una determinación que sorprendió incluso a Canuna. Él la miró con intensidad. Había esperado temor, lágrimas, súplicas, pero encontró en ella una fuerza tan grande como la suya. En ese instante, comprendió que no estaba protegiendo a una víctima, sino compartiendo camino con una mujer que había decidido luchar por su libertad. La noticia del reclamo de don Prudencio se esparció entre los apaches. Algunos dudaban. ¿No sería mejor devolverla y evitar un conflicto mayor? Los ancianos discutían en voz baja, midiendo las consecuencias. Pero Canuna se mantuvo firme, su figura erguida como un árbol que no se dobla ante la tormenta. «Ella no es prisionera», dijo con voz clara, que resonó en el silencio de la asamblea. «Está aquí porque el destino lo quiso, y mientras ella lo desee, nadie tiene derecho a arrancarla de nuestro lado». Isabela, al escucharlo, sintió cómo su pecho se llenaba de un calor indescriptible. Por primera vez, alguien la defendía no como propiedad, no como un nombre que debía limpiarse, sino como persona. El eco de esas palabras la envolvió como un manto. No estaba sola, no lo estaría nunca más. Lejos de allí, don Prudencio apretaba los dientes, humillado por la resistencia. La semilla de su odio crecía, y juraba que si no era con palabras, sería con violencia que arrancaría a Isabela de los brazos de Canuna. Pero lo que él no entendía era que esa joven, despreciada por su mundo, ya había encontrado en el amor prohibido una dignidad más poderosa que cualquier amenaza. El viento sopló fuerte esa noche en el campamento. Para Isabela, cada ráfaga era como una voz invisible que le recordaba que la lucha apenas comenzaba. Y para Canuna, cada estrella en el cielo era un juramento silencioso. Defendería a esa mujer, incluso si el precio era su propia vida. El amanecer llegó con un resplandor dorado que se filtraba entre las montañas, como si el cielo quisiera anunciar que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Isabela despertó con el cuerpo cansado, pero con una sensación extraña que la acompañaba desde hacía días. Un mareo leve al levantarse, una sensibilidad que antes no tenía, un calor nuevo latiendo en su interior. Al principio lo ignoró, pensando que eran los nervios de vivir entre los apaches, el peso de los murmullos, el miedo constante a que don Prudencio cumpliera sus amenazas. Pero esa mañana, al llevar una mano a su vientre, lo comprendió con la certeza que solo una mujer conoce. Dentro de ella comenzaba a crecer una vida. Se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la luz que entraba por la abertura de la choza. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, no de dolor, sino de emoción y de miedo entrelazados. Iba a ser madre de Canuna, de un hombre al que la sociedad llamaba enemigo, pero que para ella se había convertido en refugio, en fuerza, en verdad. El corazón le latía con fuerza cuando buscó a Canuna. Lo encontró junto al río, reparando la montura de su caballo, con la concentración de quien pone su vida en cada detalle. Se detuvo unos pasos antes, respirando hondo, intentando reunir valor. Sus labios temblaban, pero sabía que debía hablar. «Canuna», dijo con voz apenas audible. Él levantó la mirada, y al ver su rostro, supo que algo importante estaba a punto de ser revelado. Se acercó, sus pasos firmes, y esperó en silencio. Isabela apretó las manos contra su vientre, como si buscara protección en el mismo secreto que estaba a punto de entregar. «Voy a tener un hijo»,
susurró, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tan ligeras como el viento y tan pesadas como el destino. El mundo pareció detenerse. Kanuna no habló de inmediato. La miró con sus ojos oscuros, profundos como un abismo y cálidos como un hogar. En su rostro se dibujó primero la sorpresa, luego la duda y finalmente una serenidad poderosa. Se acercó un paso más, colocó su mano grande y firme sobre la de ella, allí donde su vientre escondía el milagro, y habló con voz grave, llena de promesa. Ese hijo será mi orgullo. No habrá fuerza en la tierra que lo arranque de nuestro lado. Isabela rompió a llorar y su llanto fue un río de alivio, de gratitud, de amor contenido. Kanuna la sostuvo contra su pecho, envolviéndola con la seguridad de un hombre que había aprendido a luchar toda su vida, pero que ahora había encontrado algo mucho más grande que cualquier batalla, una razón para vivir, un motivo para proteger. Ese día, el campamento supo la noticia. El rumor se extendió como fuego. La joven blanca esperaba un hijo del guerrero apache. Hubo quienes lo vieron como una señal de discordia, un recordatorio de las diferencias imposibles de conciliar. Pero también hubo quienes lo contemplaron como un presagio. Tal vez ese niño sería un puente, un símbolo de esperanza en un mundo dividido por el odio. Los ojos de don Prudencio, al enterarse, se encendieron de rabia. Para él, aquel embarazo no era vida, sino deshonra multiplicada. Juró que haría lo imposible por impedir que ese niño naciera bajo la sombra de la legitimidad. Pero lo que él llamaba vergüenza, Isabela lo sentía como bendición y Kanuna como destino. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como un manto infinito, Isabela y Kanuna se sentaron junto al fuego. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro y él, en silencio, acarició su cabello. No necesitaron palabras. En su interior, ambos sabían que el mundo los rechazaría con más fuerza que nunca, pero también que no había marcha atrás. Entre ellos ya no solo existía el amor. Existía una vida, una promesa, una semilla que crecería como un árbol fuerte, capaz de desafiar cualquier tempestad. Isabela cerró los ojos y dejó que el viento de la noche acariciara su rostro. Dentro de ella sentía un pequeño latido, un eco de eternidad. Y en el corazón de Kanuna ardía una certeza inquebrantable. Ese hijo sería el inicio de una nueva historia, escrita con dolor, con lucha, pero también con la verdad más pura que ambos habían encontrado. La noticia del embarazo cayó como una piedra en un estanque quieto. Las ondas alcanzaron todos los rincones, tanto en el campamento apache como en las haciendas de la región. Lo que para Isabela había sido revelación de esperanza, para muchos se convirtió en motivo de escándalo y murmuración. En la hacienda de los de la Vega, el padre recibió la noticia con un rostro endurecido por la vergüenza. «Nuestra hija está perdida», murmuró entre dientes, mientras su esposa se encerraba en un silencio helado que decía más que cualquier reproche. Entre los pasillos, las sirvientas cuchicheaban y las jóvenes del pueblo repetían el rumor con risas envenenadas. «La doncella blanca tendrá un hijo de salvaje». Lo que para Isabela era vida, para su mundo de origen era condena. Pero ni en el campamento apache halló un refugio inmediato. Aunque algunos la miraban con curiosidad y hasta con cierta admiración, muchos otros la observaban con desconfianza. ¿Qué lugar tendría un hijo mestizo en una tierra dividida por sangre y tradición? Algunas mujeres apartaban a sus hijos cuando ella pasaba, y los ancianos, reunidos en consejo, debatían con preocupación. Isabela lo sintió en cada paso. El aire se llenó de miradas inquisidoras, de silencios pesados que caían sobre sus hombros como cadenas invisibles. Pero no bajó la cabeza. Su vientre, aún pequeño pero ya sagrado para ella, era su estandarte. Caminaba con la espalda recta, con la dignidad de quien sabe que su vida lleva consigo el milagro de otra. Una tarde, mientras recogía agua del río, dos mujeres de la tribu se acercaron y, sin mirarla directamente, comentaron en voz alta, como si quisieran que escuchara: «Ese niño no será de aquí ni de allá. Será un problema más que una bendición».
Isabela sintió que las palabras le cortaban el alma, pero no respondió con lágrimas. Alzó la vista al cielo, respiró profundo y murmuró para sí misma: «No seré problema, seré esperanza». Canuna percibió la tensión que crecía en torno a ellos. Sus hombros, acostumbrados al peso de la guerra, cargaban ahora un peso distinto, el de proteger no solo a su pueblo, sino al amor que había elegido. En más de una ocasión, lo vio contener la rabia cuando alguien lanzaba una mirada dura hacia Isabela. Pero él entendía que la fuerza no estaba solo en las armas, sino en resistir con firmeza el vendaval de los prejuicios. La hostilidad no tardó en encontrar eco más allá del campamento. Don Prudencio, al enterarse del embarazo, explotó en furia. «Una desgracia que mancilla a todos», gritó en el salón de reuniones, y con voz venenosa juró que aquel niño jamás debía nacer con dignidad. Comenzó a movilizar a otros hacendados, sembrando la idea de que si no arrancaban de raíz ese mal ejemplo, pronto las fronteras entre blancos y apaches desaparecerían. Su odio se convertía en arma y su influencia en amenaza creciente. Esa noche, junto a la hoguera, Isabela se sentó frente a Canuna. Sus ojos, iluminados por las llamas, no mostraban miedo sino determinación. «No importa lo que digan», susurró. «Este hijo es nuestro destino. No lo concebí en vergüenza, sino en amor. Y aunque me rechacen, aunque me destierren de todos los mundos, no dejaré que me arrebaten esta verdad». Canuna la escuchó en silencio. Después tomó su mano firme, segura, y respondió con la voz grave que solo pronunciaba cuando quería que cada palabra quedara grabada en la memoria del viento. «Si el mundo te destierra, yo seré tu hogar». El fuego crepitó, como si aprobara ese juramento, y mientras las sombras danzaban sobre sus rostros, Isabela sintió que, aunque los prejuicios la rodeaban como lobos, en su interior ardía la certeza de que su amor y el fruto de ese amor serían más fuertes que cualquier condena. La calma del campamento se quebró como un cántaro roto cuando llegó la noticia. Don Prudencio Aguirre había organizado una emboscada. Sus hombres, armados y montados en caballos briosos, merodeaban las tierras cercanas con un solo objetivo: arrancar a Isabela de los brazos de Canuna y devolverla a la hacienda como trofeo de su victoria moral. El rumor se esparció entre la tribu como un viento helado. Algunos jóvenes apaches querían tomar las armas de inmediato, defender con sangre lo que consideraban un ultraje. Otros ancianos advertían que tal enfrentamiento podía traer una guerra que nadie deseaba. En medio de esa agitación, Canuna permanecía de pie, erguido, con el rostro tallado en firmeza, como un árbol que resiste la tormenta. Isabela lo miraba, con el corazón apretado entre el miedo y la certeza. Sabía que la furia de don Prudencio no se detendría con amenazas. Vendría por ella, vendría por su hijo, y lo haría con el veneno del odio disfrazado de justicia. Recordó los pasillos de la hacienda, las voces que la habían condenado, y comprendió que regresar sería como morir en vida. Esa noche, cuando el fuego de la hoguera iluminaba los rostros tensos de los guerreros, Isabela se levantó. Sus pasos fueron firmes, aunque sus manos temblaban. Se colocó frente a todos y con la voz clara habló. «No soy prisionera. Vine aquí por un error que no fue mío, pero el destino quiso que encontrara en Canuna la verdad de mi vida. Llevo en mi vientre un hijo que no es vergüenza, sino esperanza. No permitiré que me arrastren de nuevo a las cadenas del desprecio». Sus palabras resonaron como campanas en el silencio de la noche. Las mujeres de la tribu la miraron con sorpresa, los hombres con respeto. Nadie esperaba tal valentía de una joven que, hasta poco tiempo atrás, era señalada como deshonrada. Canuna la observó con un brillo nuevo en sus ojos. No era solo la mujer que amaba, era también una fuerza capaz de desafiar al mundo. Al amanecer, el enfrentamiento se volvió inevitable. Los hombres de don Prudencio aparecieron en la colina con el brillo de sus espadas reflejando la luz del sol. Caballos nerviosos, gritos de mando, el eco del acero. El viento agitaba las ramas de los árboles.
como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante la inminente tormenta. Canuna se adelantó, montado en su caballo, con la lanza erguida. Su figura parecía hecha de roca y fuego. Frente a él, don Prudencio lo señaló con furia. «Entrégame a la mujer. Ella pertenece a su mundo, no al tuyo». El silencio cayó pesado. Y entonces Canuna habló, su voz grave extendiéndose como un trueno. «Ella no pertenece a ningún mundo que quiera encadenarla. Ella eligió, y mientras yo viva nadie la arrancará de mi lado». Los hombres tensaron las riendas, los apaches levantaron sus arcos. El aire estaba cargado como antes de una tormenta eléctrica. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Isabela avanzó, colocándose entre ambos bandos. Con el viento agitando sus cabellos y una mano sobre su vientre, se plantó con la dignidad de una reina. «No necesito ser rescatada. Ya encontré mi libertad. Si alguien quiere arrebatarme, tendrá que enfrentarse no solo a Canuna, sino también a mí». Las palabras de Isabela retumbaron más que cualquier arma. Hubo un instante en que nadie se movió. Los ojos de don Prudencio ardieron de rabia, pero en el fondo, la certeza de que esa joven ya no era la niña dócil de antes lo desarmó. Ella se había convertido en un símbolo de resistencia, y ningún grito suyo podía borrar esa verdad. Finalmente, con un gesto de impotencia, Prudencio retiró a sus hombres, prometiendo que volvería con más fuerza. El peligro no había terminado, pero esa jornada dejó claro que Isabela no era un objeto de disputa. Era una mujer que había alzado su voz, y su amor con Canuna ya no podía ser reducido a un simple escándalo. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, Isabela y Canuna se miraron en silencio. El viento soplaba fuerte, pero en sus corazones no había miedo. Habían desafiado juntos la espada y el viento, y sabían que, aunque las pruebas no habían terminado, su unión era más fuerte que cualquier amenaza. La tensión del enfrentamiento con don Prudencio aún se respiraba en el aire. El eco de los caballos alejándose resonaba como un tambor de guerra que prometía volver. Sin embargo, en el corazón del campamento apache había nacido algo más fuerte que el miedo: la certeza de que Isabela no era ya una forastera, sino parte viva de aquel destino compartido. Esa noche, el cielo se desplegó en un manto infinito de estrellas. La luna, brillante y serena, iluminaba cada rostro reunido en torno a la gran hoguera central. Los ancianos habían convocado a toda la tribu. Era momento de decidir qué lugar ocuparía Isabela, qué significado tendría el hijo que llevaba en su vientre, y si aquel amor que desafiaba leyes y prejuicios sería reconocido o condenado. Isabela permanecía al lado de Canuna, con las manos entrelazadas. Podía sentir el murmullo de la gente, las miradas que oscilaban entre la duda y la curiosidad. Su corazón golpeaba fuerte, pero no de miedo, de esperanza. Sabía que esa noche sería decisiva, que lo que ocurriera bajo ese cielo marcaría para siempre el futuro de su hijo y de su amor. El anciano principal, con la voz grave de los que cargan la sabiduría de los años, preguntó a Canuna qué tenía que decir, y el guerrero que tantas veces había hablado con la lanza y el arco, dio un paso al frente y alzó la voz no para ordenar, sino para declarar: «Yo, Canuna, guerrero de mi pueblo, no recibí a esta mujer como botín ni como prisionera. La recibí como destino. Lo que para otros fue un error, para mí fue verdad. Y hoy, frente a ustedes, proclamo que ella es mi esposa y que su hijo será mi sangre y mi orgullo». Las palabras resonaron como un trueno en el silencio de la noche. Hubo murmullos, algunos de resistencia, otros de asombro, pero Canuna no vaciló. Sus ojos ardían con una mezcla de firmeza y ternura, como si con cada sílaba estuviera entregando el alma. Isabela, con lágrimas en los ojos, lo miró como si el mundo entero hubiera desaparecido. Nunca nadie había hablado de ella con tanta dignidad, nunca su nombre había sido pronunciado con tanto amor frente a otros. Y entonces, sin esperar permiso ni traducción, ella misma dio un paso adelante. «Yo no vine aquí por elección», dijo con la voz temblorosa, pero firme. «Vine porque me entregaron como moneda de cambio, pero fue aquí, entre ustedes, donde descubrí quién soy. No soy la vergüenza que dicen, no soy la sombra de un apellido,
Soy una mujer que ama, que espera un hijo y que ha encontrado en Canuna la verdad de su vida. El silencio fue profundo. Las llamas de la hoguera chisporroteaban, iluminando los rostros atentos. Y fue entonces cuando los ancianos se levantaron. Uno a uno, caminaron hacia la pareja y con un gesto solemne colocaron sobre ellos mantas bordadas con símbolos sagrados. Luego el anciano mayor tomó un cuenco de barro con agua del río y la derramó suavemente sobre sus manos entrelazadas. Que este amor sea fuerte como la montaña y claro como el agua que corre, proclamó. Que lo que la sociedad llama error, los dioses lo reconozcan como destino. El campamento entero estalló en un canto profundo, ancestral, que elevó las voces hacia el cielo. Era un canto de unión, de respeto, de reconocimiento. Las mujeres golpeaban los tambores, los hombres entonaban palabras antiguas y los niños danzaban alrededor del fuego. Canuna miró a Isabela y en medio del resplandor de las llamas y la música de su pueblo, la besó con la solemnidad de un juramento eterno. Ella, con el rostro bañado en lágrimas de alegría, respondió a ese beso con la entrega de quien ya no teme al mundo. Esa noche, bajo el cielo inmenso y protector, Isabela dejó de ser la extranjera. Se convirtió en esposa, en madre, en parte inseparable de aquel pueblo. Y Canuna, el guerrero implacable, mostró al mundo que el amor podía ser la batalla más grande y también la más victoriosa. El tiempo pasó, y con él, la espera de Isabela se convirtió en certeza visible. Su vientre redondeado era testimonio de un amor que había nacido bajo la sombra de la condena, pero que ahora brillaba con la luz de la promesa. Cada día que despertaba junto a Canuna, cada sonrisa que le arrancaban los niños de la tribu, cada palabra de aliento que recibía de algunas mujeres que habían aprendido a respetarla, era una victoria contra los prejuicios que la habían desterrado. Cuando los dolores del parto llegaron, una tormenta se desató sobre el campamento. El cielo rugía con truenos lejanos, y el viento sacudía las chozas como si el mundo entero quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Las mujeres apaches rodearon a Isabela, sus manos sabias guiándola con firmeza, sus cantos suaves llenando el espacio de fuerza ancestral. Isabela sudaba, jadeaba, apretaba los dientes mientras las contracciones la desgarraban, pero en su mirada no había miedo, había determinación. Había esperado este momento con la certeza de que en él se sellaría su destino. Afuera, Canuna caminaba de un lado a otro, con los puños cerrados y el corazón en la garganta. Había enfrentado batallas, emboscadas y tormentas, pero nunca había sentido tanta impotencia como en esa noche en que la mujer que amaba luchaba por traer una vida al mundo. Las horas parecieron eternas, hasta que finalmente un llanto agudo rompió el silencio. Fue como un rayo de luz atravesando la tormenta. Isabela, bañada en lágrimas y agotamiento, recibió entre sus brazos a un niño fuerte, con la piel dorada y los ojos cerrados que parecían guardar todos los misterios del cielo. Su llanto llenó la choza, y en ese instante, todas las voces callaron para escucharlo. Canuna entró entonces, con el rostro endurecido por la ansiedad y suavizado por la emoción. Se arrodilló junto a Isabela, y al ver al niño, un sollozo se escapó de su pecho. Con manos firmes pero temblorosas, acarició la frente de su hijo y pronunció con solemnidad: «Eres la prueba de que el amor es más fuerte que el odio». Isabela lo miró con los ojos húmedos, y entre sus brazos el niño parecía unir lo que antes estaba dividido. En él no había frontera entre blanco y apache, entre hacienda y tribu, entre prejuicio y verdad. Era vida pura, era esperanza, era un puente construido con lágrimas, ternura y coraje. Cuando salieron de la choza, la tormenta había cedido. El cielo, despejado y majestuoso, estaba cubierto de estrellas que brillaban como faroles de eternidad. La tribu entera los esperaba alrededor del fuego. Al ver al niño, un murmullo reverente recorrió la multitud. Los ancianos, que habían dudado, inclinaron la cabeza en señal de respeto. Las mujeres, que habían desconfiado, dejaron escapar sonrisas tímidas, y los niños curiosos se acercaron con los ojos llenos de asombro.
Isabela levantó a su hijo hacia el cielo, y el fuego iluminó su rostro cansado pero radiante. En ese gesto, toda la tribu comprendió que lo que había nacido no era solo un niño, sino un símbolo. El símbolo de que el amor podía derrumbar muros, de que la dignidad era más fuerte que la condena, de que incluso en las tierras más ásperas podía florecer una semilla de esperanza. Canuna tomó entonces la mano de Isabela y con voz grave y clara proclamó frente a todos: «Este hijo no es vergüenza, es nuestro futuro, y mientras respire, nadie le arrebatará su derecho a vivir con orgullo». La tribu respondió con un canto profundo, un coro que se elevó hacia las estrellas, como si los espíritus ancestrales bendijeran aquel nacimiento. El fuego crepitaba, la luna iluminaba la escena, y en medio de todo, Isabela sintió que su vida, marcada por el rechazo y la humillación, había encontrado por fin el sentido más puro. Había traído al mundo la prueba viviente de que el amor podía vencerlo todo. El nacimiento del hijo de Isabela y Canuna había transformado al campamento. Lo que antes eran dudas y recelos se convirtió en respeto y en silencio reverente. Aquella criatura, pequeña y frágil, pero llena de vida, había demostrado que de la unión de dos mundos distintos podía brotar un futuro nuevo. Las mujeres se turnaban para mirarlo, los ancianos murmuraban oraciones antiguas y los guerreros lo observaban con una mezcla de curiosidad y orgullo. Pero más allá de las chozas y del fuego, en las haciendas, el rumor seguía ardiendo. Don Prudencio Aguirre no aceptaba la derrota. Para él, que un niño mestizo llevara en sus venas la sangre de una de la Vega era una afrenta imperdonable. Convocó a los hacendados, alzó la voz con rabia y declaró que la única forma de salvar el honor de la región era arrancar a Isabela de los apaches y borrar toda huella de ese hijo. Sus palabras cayeron como piedras, pero en su interior sabía que la batalla estaba perdida. Lo que había nacido era más fuerte que su odio. En el campamento, Isabela abrazaba a su hijo bajo la luz de la luna. Sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de plenitud. Recordaba los días de humillación, las voces que la habían despreciado, los pasillos fríos de la hacienda que la llamaban vergüenza. Y ahora, con ese niño sobre su pecho, comprendía que había vencido, no a los hombres ni a las costumbres, sino a la mentira que alguna vez intentó definirla. Canuna se acercó a ella, se arrodilló a su lado, y durante un largo momento no dijo nada. La contempló con el respeto de un guerrero que se inclina ante lo sagrado, con la ternura de un hombre que ha encontrado en una mujer la paz que jamás halló en la guerra. Finalmente, con voz grave, pronunció las palabras que quedaron grabadas en cada corazón presente. Lo que el mundo llamó error era la única verdad capaz de salvarnos. Un silencio solemne cayó sobre la tribu. Isabela levantó la mirada hacia él y en sus ojos brillaba el reflejo de las estrellas. Sabía que esas palabras no eran solo para ella, sino para su hijo, para todo aquel que alguna vez hubiera sido rechazado, para todos los que habían creído que su vida era una condena cuando en realidad era un camino hacia la redención. Canuna la tomó de la mano y la levantó suavemente. Frente a la tribu reunida, proclamó: «Ella es mi esposa, ella es mi fuerza, y este hijo es nuestra esperanza». Los ancianos asintieron, los guerreros golpearon el suelo con sus lanzas, y las mujeres entonaron un canto profundo que se elevó hacia el cielo como una plegaria. El fuego iluminaba sus rostros, y la noche se convirtió en testigo eterno de un amor que había vencido al odio. Isabela cerró los ojos y por primera vez en su vida no sintió el peso de la condena, sino el alivio de la libertad. Había sido llamada vergüenza, había sido desterrada, había sido entregada como moneda de cambio. Pero allí, junto a Canuna y con su hijo en brazos, comprendió que la dignidad no se la daba el apellido ni la sociedad, se la daba el amor verdadero, ese que no pide permiso, que florece aún en medio de la adversidad y que se convierte en la herencia más grande. La cámara invisible del destino se alejaba, mostrando la hoguera ardiendo en medio del campamento, las estrellas como coronas en el cielo
y a una mujer y un hombre abrazados, sellando con su hijo la promesa de un futuro distinto. Un futuro donde la esperanza había nacido del dolor, donde la ternura había vencido a la dureza y donde lo que parecía un error se había revelado como la verdad más luminosa. Y así, en esa noche eterna, el amor de Isabela y Canuna quedó escrito no en libros ni en papeles, sino en la memoria de un pueblo y en el corazón de quienes supieron mirar más allá del prejuicio. Un amor respetuoso, profundo, que desbordaba dignidad. Un amor para siempre. Antes de despedirme, quiero pedirte algo muy especial. Si este romance tocó tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta, porque gracias a ti podemos seguir trayendo más historias que honran la dignidad, la pasión y la esperanza. Somos una comunidad que ama los romances de época, y cada apoyo tuyo nos ayuda a mantener vivo este espacio. Y para que sepas que estás junto a nosotros, escribe en los comentarios la palabra amor, porque esta historia nos recuerda que, cuando es verdadero, el amor siempre encuentra la forma de vencer al mundo.